En el proceso de observación, análisis y diagnóstico de los diferentes aspectos situacionales a nivel cronológico, claramente se evidenciaron ineficiencias institucionales de negociación y acuerdo por parte del Estado, desde su inicio a su desarrollo, con su respectivo desenlace, bajo tres diferentes gobiernos o administraciones, en su interacción con sujetos privados para hacer efectiva la entrega de la obra para los colombianos y su infraestructura, que desencadenó a lo largo del trayecto de inversión y construcción cambios de contratistas, retrasos y sobrecostos, además de presentarse fenómenos circunstanciales en relación con fallas geológicas y trabas naturales del terreno que involucraba la exploración y la efectividad del desarrollo de la obra, concluyendo así que la proyección estimada de entrega de la obra estaba establecida para el 2014, pero finalmente se hizo efectiva su inauguración en el 2020 en un escenario de pandemia. Desde hace al menos un siglo ha existido en Colombia la ambición de atravesar la cordillera central y así conectar el centro del país con el Océano Pacífico. Con ello se abriría una puerta comercial hacia Asia para un país de enorme potencial exportador. Se convertiría en parte de mitigar los accidentes ocasionados que se ocurre a diario para tener que subir hasta el pico de la montaña y se les ahorraría el tiempo a los colombianos que fueran por tierra al occidente del país. Solo hasta el siglo XXI el Estado apostó a la construcción de este túnel, pero han sido casi 11 años de atrasos, escándalos de corrupción y espera. De 8,6 kilómetros de largo a 2.400 metros sobre el nivel del mar, el túnel de la línea promete acelerar la velocidad promedio del cruce de cordilleras en un 230%. Y reducir el tramo en 21 kilómetros. El Estado colombiano ha intentado instalar en un solo modo de transporte para conectar sus diversas regiones, como barcos, trenes, aviones y vehículos. Se han enfrentado entre ellos más que complementando, dando como resultado una fragmentación con implementaciones económicas, culturales y políticas, cuando a principios de este siglo se debió retomar el proyecto. Un estudio encontró que la cordillera central tiene 8 fallas geológicas de particular complejidad y que un tercio del túnel tendría que ser construido en esas grietas de la corteza terrestre. Ante la incertidumbre sobre la viabilidad de la obra, el gobierno colombiano decidió hacer un túnel piloto cuya construcción empezó en 2005 y terminó en 2008. Se pudo, y en 2009 la obra del túnel principal se adjudicó a la constructora de Carlos Collins S.A. De origen colombiano. Avances lentos, incumplibles en el contrato y sobrecostos hicieron que en 2016 la obra se abandonara 2 años después. El gobierno de Iván Duque la adjudicó a un nuevo contratista que retomó los labores. La justicia no ha esclarecido qué pasó, pese a que medios locales han reportado sobrecostos de hasta 500%. El total de la obra fue de $750 millones y una trama que hizo parte del llamado cartel de contratación. Un caso de corrupción que dejó alcaldes y empresarios en el cartel a cuenta de obras públicas fallidas y mal adjudicadas. Cabe resaltar que en la década de 1980 del siglo pasado, durante el gobierno de Pastrana, se creó un proyecto más que político público para toda la nación en el tema de financiación de los recursos y creación de nuevos proyectos infraestructurales. En este proyecto entra el llamado y famoso túnel de la línea, un túnel que hasta el año 2000, durante la finalización del gobierno de Pastrana y la entrada del gobierno de turno de Álvaro Uribe Vélez, se comienza a medio materializar. En los años 80 comienzan los 2 primeros antecedentes de la construcción del túnel de la línea, antecedentes ya concretos. El primero fue la creación del COMPEX, el cual nace para financiar y facilitar las concesiones con empresas privadas y la creación de nuevos proyectos infraestructurales de una envergadura como el túnel de la línea. Y el segundo es los antecedentes de estudios de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2007 comienza a materializarse todo este tipo de acuerdos y de negociaciones y se crea la famosa Unión Temporal Centenario,
una unión temporal o un acuerdo, como se quiera llamar, entre el gobierno nacional, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la constructora Collins. Esta unión temporal centenario se determinó, se creó y propuso entregar el túnel de la línea durante solo un plazo de 36 meses, más o menos 3 años. Sin embargo, llegó el año 2016 y no se había construido absolutamente nada, figurativamente. Se habla entonces de que el gobierno demandó a la constructora Collins porque no entregó el túnel de la línea, pero se olvida de que el gobierno utilizó un método muy poco usual y muy poco aconsejado para financiar el túnel de la línea, el cual se llama precio global fijo. Este método determina que primero pago la obra y después no asumo ningún sobrecosto. Ya el sobrecosto lo asume la compañía. ¿Sí? Esto no se utiliza en obras tan riesgosas como lo fue la construcción del túnel de la línea, la cual la constructora Collins pues presentó y postuló un precio, pero pues no estaba sujeto este precio en el acuerdo a cambios como sobrecostos. En conclusión, el gobierno pagó una obra donde sabía que iban a haber sobrecostos por el riesgo, pero no asumió esos sobrecostos porque utilizó la modalidad precio global fijo. Llega el 2016, se cancela el contrato con la constructora Collins y se comienza a trabajar con una constructora donde vuelve a hacerse el acuerdo y un nuevo contrato de unión temporal y se entrega hoy 2018. ¿Qué nos queda como resultado? Primera conclusión, que lo dice la geóloga Julieta Echeverry, graduada de la Universidad Nacional y la única mujer en la última etapa de construcción del túnel de la línea. 1. Que temas infraestructurales de tal envergadura como es el túnel de la línea no debe para nada supeditarse a los gobiernos de turno, porque los políticos utilizan estas obras infraestructurales para llegar a los cargos que añoran, que quieren, o 2, para obstaculizar la creación de esta infraestructura con el hecho de ridiculizar a gobiernos posteriores o gobiernos predecesores a este. Y como segunda conclusión, también que no deben utilizarse mal los recursos, sino debe haber una buena utilización de los recursos públicos y no hacer lo que se hizo con la modalidad de precio global fijo. En conclusión, el túnel de la línea fue el resultado de una politiquería y mala planificación de parte de la empresa privada y de parte del sector público.